Bueno, ser católico significa realmente adherir a toda la revelación que el Señor nos ha dado en la Sagrada Escritura y en la tradición y que ha sido definida como tal en el magisterio de la Iglesia y que uno, por lo tanto, no puede elegir, porque hay verdades que son más fáciles de creer y otras que son un poco más incómodas, por decir de alguna forma, que tienen cierto compromiso. eh, y por esta razón uno no puede decir esta me gusta y creo en esta y en la otra no me cierra, no me cuadra o no me parece y no la creo. Por ejemplo, en las circunstancias que vivimos en la Argentina, muchos políticos se identifican como católicos, pero dicen estar a favor del aborto. Evidentemente no son católicos, ¿no? Porque hay uno de los mandamientos de la ley de Dios que dice no matar, ¿m? Que se refiere a no asesinar al inocente. Por esta razón, eh, estas personas, por más que se digan católicos, ¿no? Hay una parte esencial de la doctrina que no adhieren. Por lo tanto, no alcanza con que uno diga yo soy católico. Es necesario que uno se adhiera a la totalidad de los dogmas de la fe e incluso de aquellas cosas que son próximas fidei, es decir, que son cercanas a la profesión de fe. Y entonces ahí sí uno y además que uno no niegue lo que está declarado como tal, como doctrina católica. De esta forma uno se es plenamente católico. Pero si uno eh, cree algunas cosas y en otras no, entonces esta persona no tiene la fe. Porque, como dice Santo Tomás, lo más formal en la fe, o sea, lo que se llama objeto formal quo, lo más formal en la fe es la autoridad de Dios que revela. Y si yo niego una parte, una sola verdad de fe, no estoy negando materialmente esa verdad de fe, sino que estoy negando en definitiva al mismo Dios que se ha revelado. Por esa razón, uno es católico con una fe íntegra, tal y cual como Dios lo ha revelado, o directamente no lo es. Así que por eso esto significa ser realmente católico, tener la fe que la iglesia profesa, no la fe a la carta, digamos, no la fe inventada en una ocasión. Respecto de la diferencia con los protestantes, se dice que los protestantes en general son una religión del libro, porque ellos se atan a lo que dice la Biblia, ¿m? En tal o cual cosa. Para nosotros, por el contrario, eh, creemos que las fuentes de la revelación no se limitan exclusivamente a lo que Dios nos ha transmitido por escrito en la Sagrada Escritura. Porque, como dijimos en la respuesta anterior, hay dos fuentes de la revelación llamadas constitutivas y una llamada declarativa. Las fuentes constitutivas son las que hacen la revelación, las que forman el contenido, por decir alguna forma, de la revelación, y son la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. La Escritura es la palabra de Dios escrita y la tradición, con mayúscula, no hay que confundir con tradiciones eclesiales, es la palabra de Dios de modo oral. Por esta razón, estas dos fuentes en conjunto son las que hacen la revelación constitutiva. Y después hay otra fuente que es la declarativa, es decir, que dice esto está revelado en la Sagrada Escritura, esto está revelado. Y eso es la función del magisterio de la Iglesia. Es decir, los papas, que forman el magisterio, no pueden inventar una verdad nueva, no pueden inventar la cuarta persona de la Santísima Trinidad o el octavo sacramento. No lo pueden hacer. Solamente lo que tienen que hacer es limitarse a decir esto está revelado por Dios. Y por eso tienen que custodiarlo, ¿no? Custodiarlo, defenderlo y transmitirlo a las próximas generaciones. Esa es la función del magisterio de la Iglesia. Que la Iglesia saca sus datos de la tradición está en la misma Sagrada Escritura. De hecho, Cristo envió a los apóstoles a predicar por el mundo y no iban con un evangelio o con una carta escrita bajo el brazo. Salieron a predicar el evangelio.
Y solamente después, en un momento después de un periodo de predicación, fue cuando vieron la necesidad de poner por escrito, ya sea las palabras de Cristo en los evangelios o bien sus enseñanzas como nos transmiten los demás escritos del Nuevo Testamento. Por esa razón es que la tradición antecede a la escritura. E incluso hay un dato, al menos un dato de nuestra fe católica, que no aparece en la Sagrada Escritura. Y esos datos es cuáles son los libros inspirados por Dios. Porque no hay ningún libro de la Sagrada Escritura, no sé, por ejemplo, eh, una carta de San Juan fue el último apóstol en morir, que diga el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomio, etcétera, etcétera, hasta el Apocalipsis son palabra de Dios. No existe. Es decir, que la iglesia sabe qué libros están inspirados y qué libros no por la tradición de la iglesia. Es decir, la escritura se mantiene, se sustenta por la tradición católica. De tal forma que los protestantes, al separarse de los católicos, ¿no? En el siglo XVI, han perdido en sí mismo la esencia, digamos, de lo que sustenta la palabra de Dios escrita, tal como es la escritura. A la siguiente pregunta de si es un deber de todo católico evangelizar con palabras y con obras, la respuesta es evidentemente positiva, porque todo cristiano, por ser discípulo de Cristo, tiene que ser apóstol, tiene que ser misionero. Justamente uno de los errores contemporáneos es pensar de que cada uno crea en su conciencia lo que le parece. O bien de que lo que decía Ranner, los cristianos anónimos, que quería decir de que los paganos podían ser cristianos y por esa razón misma salvarse. Bueno, evidentemente Dios los puede salvar por las semillas de verdad que haya en la revelación antigua y que ellos no hayan negado. Pero si para nosotros, que tenemos la Sagrada Escritura, que tenemos la tradición, las fuentes de la revelación, que tenemos los sacramentos y que por lo tanto el acceso a la gracia divina, si para nosotros nos es difícil muchas veces cumplir los 10 mandamientos y la vida moral, con cuánta mayor razón va a ser difícil para todos aquellos que no conocen el Evangelio. Por eso hay una necesidad imperiosa del cristiano de ir a evangelizar, de ir a evangelizar a los paganos, a los que nunca conocieron la verdad del Evangelio, y de incluso evangelizar a las mismas personas cercanas, porque uno ve como las personas que a lo mejor siempre han creído el Evangelio, que han aceptado la verdad de Dios, sin embargo, si no se les predica, terminan entibiándose en la profesión de fe y en el ejercicio de la caridad. Por esto, todo católico debe evangelizar. San Pablo decía, ay de mí si no predicar el Evangelio. Bueno, ese grito del apóstol es sin duda también para nosotros. Ay de nosotros, porque hemos recibido mucho con la fe católica que se nos ha dado inmerecidamente, y eso no es un tesoro para nosotros. Tenemos que darle a los demás lo que indignamente hemos recibido. Acerca de cuál es el verdadero propósito del ecumenismo y el diálogo interreligioso, antes que nada es necesario distinguir estas palabras. El ecumenismo se refiere a la relación de los católicos con otros cristianos no católicos, por ejemplo, protestantes, ortodoxos, evangélicos, etc. El diálogo interreligioso, por el contrario, se refiere a la relación de los católicos o incluso de los cristianos con otras religiones que directamente ni siquiera creen que Cristo es Dios. Podemos pensar, por ejemplo, en el judaísmo o en los musulmanes. Bueno, ¿cuál es el propósito de esto? Bueno, el Papa Benedicto XVI ha dicho de que el ecumenismo pertenece a la misión de la Iglesia, escuetamente. Y si uno analiza estas palabras, en realidad son muy acertadas, porque la misión de la Iglesia, como dijimos en el ítem anterior, en la pregunta anterior, es evangelizar. Y si la misión de la Iglesia es evangelizar, entonces uno necesariamente tiene
que llevar el Evangelio a todos los lugares, a todos los momentos, ¿no? A todas las personas. Está en ellos si aceptan o no, pero uno no puede dejar de presentarles la verdad católica en su integridad. Por esta razón, el sentido del ecumenismo y el diálogo interreligioso es hacer que los que en el ecumenismo, que los otros cristianos vuelvan a ser católicos. A lo mejor ellos en su historia personal nunca lo fueron, pero en la historia de su comunidad religiosa, mal llamada iglesia, eh, porque la iglesia serían los ortodoxos, porque tienen sucesión apostólica y tienen la presencia de la Eucaristía, eh, que estas iglesias o comunidades religiosas vuelvan a la unidad católica de la cual recientemente o hace siglos se separaron. Ese es el sentido del ecumenismo. Y lo mismo del diálogo interreligioso. La idea es que los paganos o los que judíos o los musulmanes acepten que Jesucristo no es un profeta más, como dicen los musulmanes, o que Jesucristo no es un impostor, como dicen los judíos, más bien que Jesucristo es el verdadero Dios encarnado y que solamente sus palabras son palabras de vida eterna. Por lo tanto, el sentido del ecumenismo y el diálogo interreligioso bien practicado y auténticamente hecho es que estas personas vuelvan a la unidad de la fe católica, la única que tiene todos los medios para la salvación. Y por lo tanto ellos, mientras están en ese error, hay cosas que se pierden. Por eso nosotros tenemos que rezar y actuar y además en nuestro accionar debemos evitar el escándalo, porque evidentemente muchas personas piensan que cuando tal obispo, tal sacerdote o tal teólogo, etcétera, se junta con tal pastor, con tal imán o con el rabí que sea, etcétera, algunos piensan de que esto es todo lo mismo y que bueno, lo importante es que cada uno crea en su corazón y que no se convierta. Evidentemente esto no es así. Es muy importante además evitar el escándalo, porque para nosotros no es lo mismo ser católico o ser protestante, o ser católico o judío, o católico o musulmán. No, nosotros sabemos, como dije antes, como dice San Pedro, que solo Cristo tiene palabras de vida eterna y por eso queremos que estas almas también se conviertan y se salven. Y lo harán solamente si aceptan la integridad del mensaje católico. Esa es nuestra misión. Acerca de cuál es la diferencia entre los pecados, pecado llamado venial, capital o mortal, bueno, es necesario decir de que para que exista pecado mortal se cumple en este pecado la definición de San Agustín, adversio a Deo e conversio ad criaturas, la aversión a Dios y la conversión a las criaturas. Por eso la Iglesia ha distinguido que se necesitan tres condiciones para ser un pecado mortal: materia grave, pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Es decir, cuando uno hace una materia grave, es decir, algo que vaya directamente contra los 10 mandamientos, y además lo hace conociéndolo y sabiéndolo, entonces eso comete un pecado mortal, lo cual hace que uno pierda la gracia de Dios, pierda la caridad, y por esa razón uno sea merecedor del castigo eterno. Si la materia que uno hace es leve, o bien la materia es grave, pero es un pecado, perdón, si la materia tiene un consentimiento o un conocimiento no pleno, entonces estamos ante un pecado venial. Por esa razón, frente al pecado venial, evidentemente tampoco hay que cometerlo, ¿no? Es preferible la muerte antes de un pecado incluso venial, porque es una ofensa a Dios. No destruye en el alma la gracia y la caridad, pero sí la debilita la amistad con Dios. De hecho, dice la Sagrada Escritura, el libro de los Proverbios, que el justo peca 7 veces al día, y se refiere a estos pecados. Por esta razón es bueno la confesión frecuente para luchar en contra de los vicios, por más que sean pocos, para intentar combatir el pecado venial. En tercer lugar, el pecado capital
es aquellos pecados, en latín la palabra caput, capitis quiere decir cabeza. Son aquellos pecados que son cabeza o que son origen de otros pecados. Por esta razón, esto no existe así nombrado en la Sagrada Escritura, pero pertenece a la tradición de la Iglesia, a la tradición espiritual, a la tradición sobre todo de los monjes, de los primeros monjes del monaquismo oriental, después sintetizado por San Gregorio Magno. Y estos pecados capitales son 7: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Estos 7 pecados son los que dan origen, son la cabeza de otros. San Gregorio dice que tienen hijas, le llama San Gregorio. Es decir, dan origen a otros pecados en nuestra propia alma, y por esta razón son más difíciles de exterminar. Es como una mala hierba que uno tiene que sacar de un terreno, entonces evidentemente no alcanza con sacar una raíz, es necesario muchas veces cavar profundo, y girar alrededor de esta, de este yuyo para exterminarlo. Bueno, de la misma razón, de la misma forma, el pecado capital tiene que ser sacado de esta forma del alma. Y por eso, nuevamente, es importante la confesión frecuente para que uno pueda ir de a poco combatiendo los propios pecados. Acerca de por qué todo fiel debería tener un director espiritual, bueno, evidentemente nadie es buen juez en causa propia y por esa razón siempre es bueno someterse al juicio de otro. Que ese otro no puede decidir por uno, y esto tiene que quedar muy claro, porque la palabra director pareciera que fuera el último responsable de las acciones, ¿no? Bueno, evidentemente eso no ocurre con las almas, porque habitualmente los sacerdotes, que son los que dirigen espiritualmente a las almas, no pueden decidir por sí o por no por todas las personas. Es necesario de que uno por sí mismo decida, pero cada uno tiene que estar iluminado porque evidentemente puede haber oscuridad en las personas que deciden, particularmente en la etapa de la juventud, donde es necesario primero vencer determinados vicios propios de la adolescencia y de la juventud. Es cierto que los vicios hay que vencerlo toda la vida, pero muchas veces la vida de uno será lo que uno siempre en la juventud. Y además de vencer determinados pecados y de fomentar de otras virtudes, es necesario además que cada uno realice un discernimiento vocacional, porque evidentemente Dios a cada uno nos llama por nuestro nombre para una misión concreta. Algunos llaman a la vida sacerdotal, otros a la vida religiosa, otros al matrimonio, otros pueden ser misioneros, siendo matrimonio o siendo consagrados o siendo sacerdotes. Entonces es muy importante que cada uno haga este discernimiento. Y para esto es muy importante que uno se someta al juicio de otra persona, porque evidentemente nadie es buen juez en causa propia. Pero insisto con esto que es muy importante, que los dirigidos tienen que tomar en definitiva la decisión final y ellos son los responsables últimos de las decisiones. Porque si no, caso contrario, los sacerdotes correríamos el riesgo de manipular las almas y de ser como lo que le llaman un lavado de cerebro, ¿no? Cometer lo que se llama un lavado de cerebro, ¿no? Evidentemente eso no es así y eso no pertenece a la tradición ni a la espiritualidad católica. Por esa razón es muy conveniente que el que quiera llegar a la salvación y a la vida eterna y sobre todo llegar a la perfección particularmente, porque a lo mejor uno solo podría salvarse, pero el que quiera llegar a la perfección necesita ser guiado por otro. Claro que hoy con la crisis
en la cual estamos inmersos, ¿no? La crisis eclesial y en la crisis de sacerdote, bueno, evidentemente a veces es muy difícil encontrar un buen director de almas. ¿M? Y los sacerdotes también estamos muy ocupados con muchas actividades. ¿M? Pero bueno, lo importante es que saber que uno como sacerdote tiene que dedicarse a lo esencial, ¿no? Y no a las cosas que pueden hacer los demás. ¿M? Y por otro lado, las almas, o los jóvenes particularmente, es necesario que busquen algún buen director de almas, ¿no? Alguien que uno vea que reza, que es piadoso, que cree lo que la iglesia enseña y que se preocupa por la salvación de las almas, ¿no? Entonces así sí, el joven puede confiarse con seguridad al juicio de esa alma, sabiendo que la última decisión siempre va a estar en él. Acerca de por qué no se debe comulgar en la mano, bueno, esta pregunta hoy cobra una importancia particular debido a que muchos obispos y muchas conferencias episcopales, excediéndose en la autoridad que le corresponde, imponen supuestamente para evitar la pandemia, para evitar la propagación de la enfermedad, imponen la comunión en la mano. Bueno, dejando de lado la consideración de la pandemia y del virus, que daría para otro examen, lo cierto es que todo fiel siempre tiene derecho a comulgar en la boca. Más aún, la comunión tradicional es siempre en la boca y de rodillas. La comunión en la mano fue introducida por una desobediencia de algunos episcopados de Centro Europa, como Holanda, Alemania, Bélgica, Suiza, etcétera, por una desobediencia. El Papa Pablo VI se opuso a ello y aún así lo metieron. Y lo mismo Juan Pablo II, que pidió además que no se extendiera a otros lugares. Pero evidentemente las malas costumbres, sobre todo en el siglo XX, fácilmente se han extendido en muchos campos, ¿no? También en el campo litúrgico. ¿Por qué un fiel no debe comulgar en la mano? Bueno, primero porque está la tradición de la iglesia. La tradición de la iglesia tiene una razón de ser. En cada partícula pequeña de pan consagrado está Jesucristo todo entero, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Partícula, no importa que yo la vea o no la vea, lo cierto es que está Cristo todo entero. Por esa razón, eh, uno corre el riesgo de perder a Cristo mismo eh, comulgando en la mano. Y lo mismo, y también para reforzar esto, ¿no? Que esta es la razón principal, pero también podemos decir, las manos del sacerdote están consagradas. Y el diácono, bueno, ha recibido un grado del sacramento del orden, el más bajo grado del sacramento del orden, para distribuir el cuerpo de Cristo. De tal forma que, bueno, este argumento hoy parece banal, porque lamentablemente también pululan los llamados ministros extraordinarios de la comunión, donde cualquier fiel parece que el sacerdote sí le da una bendición, porque a veces ni eso, se pone a dar el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero lo cierto es que la Iglesia siempre ha considerado de que el santo crisma consagra definitivamente para algo. Por eso se lo coloca a los niños recién bautizados en el pecho, se lo coloca el obispo a los confirmados, porque quedan destinados como un oficio para dar testimonio de la fe, y el obispo se lo coloca al sacerdote en las manos, de tal forma de que las manos del sacerdote están consagradas. Y este mismo óleo es, por ejemplo, el que se pone en los vasos sagrados, ¿no? Para destinarlos exclusivamente al culto de Dios. Bueno, de la misma forma, las manos del sacerdote están consagradas, ¿no? Y tienen el fin de tocar las cosas sagradas, ¿no? Y lo más sagrado de todo es el Santísimo Sacramento, es lo más santo de todo, por eso lo llamamos Santísimo.
Bueno, por estas razones la comunión en la mano debe evitarse de todas las formas posibles, ¿no? Deberíamos pedirle al sacerdote que nos dé la comunión en la boca, y si él no quiere, que sea después de la misa, ¿no? Y si no quiere y se niega todavía, bueno, con el dolor del alma que eso implica para muchas almas, porque sabemos la situación en la cual estamos inmersos, pero deberán hacer una comunión espiritual, los fieles, que tiene el mismo efecto de la comunión sacramental, y abstenerse de la comunión en la mano, que intenten de ir a otras parroquias, que intenten no ponerle un peso a los sacerdotes que imponen la comunión en la mano, y a las diócesis que así lo hacen, pero muy importante es que siempre se respete la sacralidad del Santo Sacramento. Viene a la memoria el mensaje de Nuestra Señora en Garabandal, donde la Virgen dice: a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Y esto es lo que está sucediendo en este momento tan terrible y tan trágico en la historia de la Iglesia. Todos los problemas del mundo, que son graves y muchos, ¿no? Todos se pueden sintetizar en el olvido de Dios. Y eso es lo central. Y entre el olvido de Dios, el primero y principal es justamente eh, recibir la comunión de cualquier modo, ¿no? No vamos a decir, como dicen los defensores de la comunión en la mano, que es un sacrilegio. No, esto no es un sacrilegio, comulgar en la mano, pero sí es una irreverencia. La virtud de la religión tiene varios actos, internos y externos, y evidentemente esto es una irreverencia, ¿no? No es un sacrilegio, no es que estamos culpando de sacrílegos a todos los que comulgan en la mano, porque pueden estar en gracia de Dios, ¿no? Pero sí que es una irreverencia, es un acto de falta de devoción, y de la actitud corporal de vida, eh, por la falta de enseñanza, ¿no? En la cual hoy estamos inmersos muchas veces, ¿no? Y otros por ideología. Por esa razón es muy importante que volvamos a recordar lo central siempre, que lo importante va a ser adorar a Dios en espíritu y en verdad, y oponernos a esta moda, que en definitiva, como recordamos, en el siglo XVI fue impuesta por los protestantes ante todo, para quitar eh, en los que antes eran católicos, la presencia real de Cristo en el Santo Sacramento. Aquí, lamentablemente, en Argentina, o el obispo que impuso la comunión en la mano hablaba de la comunión como si fuera una chocotorta, así literalmente, ¿no? Bueno, Dios tenga misericordia de su alma, murió en un accidente. Bueno, Dios también habla también a través de las causas segundas, pero evitemos ante todo la comunión en la mano. Acerca de si es necesario confesarse con un sacerdote para ser perdonados los pecados cometidos, bueno, evidentemente eso ha sido instituido por nuestro Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, cuando Él resucitó, dice a los apóstoles: eh, los pecados serán perdonados a quienes vosotros se los perdonéis, y serán retenidos a los que vosotros se los retengáis. Por lo tanto, es Jesucristo el que con su poder divino ha instituido los 7 sacramentos, y entre los cuales está el sacramento de la confesión o de la reconciliación. Por lo tanto, uno no puede perdonarse solo los pecados. No alcanza con que vaya delante del crucifijo y rece para decir: bueno, Dios ya me perdonó, y así, por ejemplo, paso a comulgar. No, porque es necesario que todos los pecados mortales, con su número y su especie, ahora voy a aclarar esto, con su número y su especie, sean confesados delante del ministro de Dios, que es el sacerdote. Y es muy importante que sean los pecados mortales, ¿no? Los pecados veniales es muy aconsejable, pero hay otras formas de que los pecados veniales queden perdonados. El acto de contrición al iniciar la misa, el agua bendita, el evangelio, la lectura del evangelio en la misa, etc. Pero sí o sí los pecados mortales quedan perdonados exclusivamente por el sacerdote, salvo en caso extraordinario, en peligro de muerte,
entonces uno podría hacer un acto de contrición perfecta con el propósito de confesarse cuanto antes. Por lo tanto, es muy importante que uno se confiese los pecados mortales, todos, haciendo antes un examen diligente para no olvidarse nada. Todos los pecados mortales. Y estos pecados tienen que ser con su número, porque no es lo mismo, por ejemplo, decir falté una vez a misa un domingo que falté todo el año a misa. Evidentemente es distinto de los pecados. Hay más pecados si uno falta más veces. Entonces es necesario decir más o menos aproximadamente, tampoco tiene que uno tener un cargo de conciencia por esto, pero sobre todo las almas que hace mucho tiempo que no se confiesan, pero uno tiene que decir aproximadamente las veces que cometió determinado pecado. Y además de eso, es necesario aclarar que la especie del pecado que uno comete. Por ejemplo, hablando de los actos impuros, para que se entienda. No es lo mismo que uno diga, cometí actos impuros, es una confesión muy general. No es lo mismo que uno diga, esos actos impuros los he cometido solo, o los he cometido yo con mi mujer, usando mal del matrimonio, o los he cometido con la mujer del vecino, o los he cometido con mi hermana, evidentemente, o los he cometido yo como sacerdote, por ejemplo, ¿no? Todos estos son, o con un consagrado, entonces, o con una persona del mismo sexo, evidentemente son todos actos impuros los que he nombrado, pero son distintas las especies del pecado, ¿no? Uno será la masturbación, otro será el onanismo, otro será el adulterio, el incesto o el sacrilegio cuando uno tiene relaciones con una persona consagrada a Dios. Bueno, son distintas las especies de pecado, pero materialmente son todas actos impuros, ¿no? Entonces uno tiene que aclarar el pecado que hace, ¿no? El pecado que comete para que la confesión sea íntegra. Por lo tanto, es muy importante que uno se confiese con el sacerdote para recibir el perdón de los pecados. Y solo en casos extraordinarios uno recibe el perdón a través de un acto de contrición, sobre todo y particularmente en peligro de muerte. Acerca de por qué la Iglesia Católica Romana exige el celibato para ser ordenado como presbítero, la Iglesia ha conservado la tradición apostólica por la cual el celibato está íntimamente unido al orden presbiteral y al orden episcopal. De hecho, el Papa Pablo VI, cuando se planteó en su pontificado si podía abolir el celibato, entonces él recordó de que los ministros se configuran a la persona de Cristo cabeza y fue Cristo, nuestro Señor, el que ha deseado permanecer célibe, porque como dice San Pablo en la carta a los Corintios, el corazón del esposo está dividido, de la esposa dice, está dividido entre su marido y Dios. En cambio, el corazón del célibe es íntegro para Dios. Por eso Jesucristo ha permanecido así, célibe. Y en segundo lugar, aparte de esto, el argumento es que en el cielo ni los hombres ni las mujeres se van a casar, como le dice Cristo a los saduceos, sino que serán como ángeles de Dios. Por esta razón, el sacerdote, como nos tiene que hacer presente en la vida del cielo o en la tierra, por esta razón permanece célibe, no por desprecio al matrimonio, porque evidentemente no sería católico, menos podría guiar a los esposos y a las familias, no por desprecio al matrimonio, ni por misoginia, ¿no? Por odio a la mujer o desprecio a la mujer, no, al contrario, simplemente renuncia a algo que debe saber primero qué es, renuncia porque tiene el corazón puesto en algo, en un amor más sublime y más elevado. Por esa razón el sacerdote es célibe. Esta tradición era incluso así en Oriente, pero en Oriente se perdió esta tradición
porque en el Concilio Trujano II se manipuló, que fue en el siglo IX o X, se manipuló un concilio de Cartago, citado en este concilio, porque resultaba que en la antigüedad los griegos no sabían latín ni los romanos sabían griego. Entonces citaron un concilio de Cartago dando como por hecho que en la iglesia de Occidente existían ministros casados. Y de esta forma, tergiversando la tradición apostólica, perdieron el celibato. Bueno, después obviamente acá, todo esto ha salido a la luz, pero bueno, ya la praxis se consolidó en Oriente. Aún así, entre los obispos se sigue eligiendo a los ministros que son célibes y por eso generalmente en Oriente los obispos son los que antes habían sido monjes. Esto que estoy diciendo lo dice el cardenal Stickler en un libro muy recomendable que se llama El celibato eclesiástico, fundamentos teológicos e históricos. El cardenal explica que la definición de celibato era non utendo contracto, no, digamos, no teniendo el débito conyugal, más o menos así, eso quiere decir. Porque a veces los sacerdotes eran elegidos entre personas casadas, pero las mujeres debían dar su consentimiento para que el matrimonio en la praxis quedara de mutuo acuerdo, el sacerdote viviera desde entonces célibe. Por esa razón, el celibato es de praxis apostólica y como dice el cardenal Stickler, no puede ser modificado. Junto con la discusión acerca del celibato, en tiempos recientes se ha dado la pregunta de por qué una mujer no puede recibir el sacerdocio. Bueno, eh, la razón principal es que nuestro Señor mismo no le dio a las mujeres que lo acompañaban desde un primer momento ninguno de los 3 grados del sacramento del orden, ni el episcopado, ni el presbiterado, ni el diaconado. Por esa razón, la Iglesia, como imita a Jesucristo en su obrar, eh, no puede, no tiene la facultad de hacerlo. Así lo dijo el Papa Pablo VI y el Papa Juan Pablo II, de forma bastante solemne, pero que de modo irreformable, un magisterio ordinario pero irreformable. Y la razón de esto no fue un capricho de Cristo, porque dicen, bueno, la Iglesia ha despreciado a la mujer. En realidad no, históricamente la Iglesia le ha devuelto a la mujer la dignidad original que Dios creador ha pensado desde un principio. De hecho, todavía hoy los musulmanes pueden casarse con 4 mujeres si las pueden mantener, por ejemplo, ¿no? Y como dicen los judíos, a Cristo le dicen que el hombre podía dar un libelo de repudio a la mujer para contraer matrimonio con otra esposa, y sin embargo la mujer no podía hacer lo mismo con el marido. Por lo tanto, no es que Cristo despreciara a la mujer o la iglesia antigua despreciara a la mujer, porque, como decimos, desde la antigüedad, el que le devolvió la dignidad a la mujer ha sido nuestro Señor. Lo que quiere decir es que cada uno tiene una diferente función, y esto es lo importante, porque el hombre naturalmente tiene la función de ser cabeza de la familia. Y la mujer, como decía el Papa Pío XII, es el corazón de la familia. Bueno, el hombre como es cabeza, por eso mismo el sacerdote, por esta función, es cabeza de los fieles, ¿no? Es como él actúa en nombre de Cristo cabeza, dicen los documentos de la iglesia, ¿no? Entonces, por esta razón hay una relación íntima entre el sacerdote y el hombre, desde el punto de la función natural que el Creador nos ha dado desde el comienzo. Por esto es que
la mujer no puede ser sacerdote. Ese podemos decir es un argumento de conveniencia. Pero el argumento real es el otro que hemos dicho antes, ¿no? Jesucristo no ha elegido a, a mujeres, ni siquiera a las más dignas de todos, como por ejemplo la Santísima Virgen, no la ha elegido, que era más digna de los apóstoles y más digna de ser sacerdote que todos los hombres de todos los tiempos. Y sin embargo, la Virgen no fue sacerdote. Sin embargo, nadie va a decir que la Virgen no tiene un rol importante en la historia de la salvación. Evidentemente que no, el rol de la Virgen es más importante que cualquier otro sacerdote. Por eso ha dicho el Papa Juan Pablo II que la Iglesia es más, depende más de la Virgen que de los sacerdotes, ¿no? Una frase más o menos así. Pero apunta justamente a esta realidad. Y que la iglesia no puede darle el sacerdocio a la mujer, es porque la iglesia tampoco puede, por ejemplo, bautizar con algo distinto de agua, o cambiar la fórmula del bautismo sacramental, o consagrar en lugar de pan y vino, consagrar, no sé, galletitas y Coca-Cola. La iglesia no puede hacer eso porque la materia del sacramento está dispuesta por Jesucristo. Y la iglesia solo puede administrar y dar este sacramento según el querer de Dios. De tal forma de que la iglesia no puede cambiar la materia del sacramento del orden, que es el hombre que recibe el sacerdocio. Admitiéndolo para la mujer. No puede porque no está en su facultad. Pero la iglesia solo tiene que respetar lo que Dios ha establecido con su autoridad, porque la iglesia es administradora de los sacramentos. Bueno, por esta razón, la iglesia tampoco puede autorizar a que las mujeres sean sacerdotes, ¿no? Las comunidades protestantes que lo han hecho han perdido por esa misma razón la facultad de ordenar válidamente incluso a los varones. Respondiendo a la pregunta de hasta qué punto se debe obedecer a las autoridades, ya sean civiles o eclesiales, bueno, es necesario decir de que hoy estamos asistiendo a una deformación de la virtud de la obediencia, por la cual parece que todo lo que se nos manda debemos hacerlo. Evidentemente, este no es el sentido católico de la obediencia, ni siquiera el sentido de la obediencia entendida de modo natural. Hoy, por el contrario, esta visión impera por el nominalismo que viene del siglo XIV de un pensador franciscano llamado Guillermo de Ockham y impulsado además también por el liberalismo condenado tantas veces por la Iglesia desde el Papa Gregorio XVI, León XIII, etc. ¿Por qué digo esto? Bueno, ante todo debemos saber la obediencia católica es lo que dice San Pedro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y que las autoridades están puestas por nosotros en lugar de Dios. Y tanto y cuanto ellos nos reflejen el querer de Dios, entonces es como uno debe ejecutar lo que nos dicen. Pero después esta obediencia, cuando traspasa los límites de la justa razón, de lo moral, entonces evidentemente debe ser resistida e incluso combatida si fuera necesario. El error viene, como dije, de Ockham, porque Ockham postulaba bonum quia mandatum, malum quia prohibitum. Lo bueno es porque está mandado y lo malo es porque está prohibido. Entonces, en esta concepción, evidentemente, si la autoridad se corrompe y, por ejemplo, como pasa en muchos países, se permite el aborto o se obliga a hacer abortos, entonces, por ejemplo, los médicos o las autoridades sanitarias estarían obligados a ejecutar esa orden en sí misma inicua. Por lo tanto, en ese sentido, evidentemente, uno no puede estar de acuerdo con esa norma. Es más, debe resistir pasivamente, poniendo objeción de conciencia, o incluso en muchos casos activamente, como lo hemos visto, por ejemplo, en la historia del siglo XX con los mártires cristeros
y con la revolución civil, con la guerra española, ¿no? En donde los católicos resistieron, primero pacíficamente y después, dado que esto no tenía otra solución, entonces se armaron, se levantaron en armas para defenderse de sus derechos, de dar a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, es muy importante que uno también entienda que la obediencia no es una, como decía el padre Castellani, no es virtud teologal, es decir, no es una virtud máxima. Las virtudes máximas son las teologales, la fe, la esperanza y la caridad. E incluso entre las virtudes morales hay otras virtudes superiores, como la virtud de la religión, que se refiere al culto a Dios, o la virtud de la prudencia, porque es la auriga virtutum, la regla de las virtudes, ¿no? El auriga era el que manejaba en los carros en la antigüedad, entonces es la auriga de las virtudes. Por lo tanto, hay otras virtudes más importantes que la obediencia. Pero bueno, con algunos, eh, a lo largo de los siglos, por influencia del nominalismo, y después con mayor razón del liberalismo, que ha creído suprimir el ente en sí mismo y por lo tanto la realidad, y que esa realidad dependía solamente de lo que se nos mandaba. Bueno, evidentemente esto trajo estos errores del mundo desde el siglo XIV hasta hoy, se introdujeron en la espiritualidad católica y por eso algunas frases, incluso de santos, podrían llegar a ser malentendidas cuando se leen desencajadas, ¿no? Lo cierto es que sabemos muy bien, uno nunca puede obedecer a un superior, sea cual fuere, superior civil o eclesiástico, si nos manda algo en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Y la voluntad de Dios la conocemos por los mandamientos, por la Sagrada Escritura, por la revelación, etcétera. Por esa razón, uno debe estar firme en el cumplimiento de los mandamientos y es preferible morir antes que obedecer a una orden inicua e injusta. Acerca de cuál es la relación de un católico con el mundo de la política, bueno, ante todo debemos recordar que esta palabra política hoy está muy bastardeada, porque pensamos en estos partidos políticos tan miopes que nos rodean, que se venden por unas monedas. Pero en realidad Aristóteles decía que la política es la obra exterior más noble que puede ejecutar el hombre. Sin duda es así. Porque evidentemente la política se refiere al gobierno de la cosa pública, ¿no? Polis en griego quiere decir ciudad. Y entonces, si es importante que un católico se dirija bien humanamente él hacia su fin, mucho más importante será que dirija bien una familia. Y más importante será aún que dirija una sociedad, ¿no? Y la máxima sociedad, una sociedad perfecta, como llama la filosofía, es el Estado. Por esa razón, la política es muy importante que sea bien ejecutada. Distinto, evidentemente, de lo que hoy vemos, que se venden al mejor postor. Por esta razón es muy importante y conveniente que uno tenga presente que el católico debe meterse en el mundo de la política, porque Cristo no solo quiere salvarme a mí, quiere también salvar a mi familia, y no solo quiere salvar a mi familia, quiere salvar a la sociedad, y para eso evidentemente necesita de personas comprometidas con el bien común, que estén dispuestos a renunciar a sus egoísmos y a sus excentricidades. Por esa razón tan importante es que el católico se inmiscuya en este mundo. Claro, el tema es cómo inmiscuirse, ¿no? Evidentemente el católico tiene que recordar aquella frase de San Dionisio citada por Santo Tomás: Bonum ex integra causa, malum ex quocunque defecto. Es decir, el bien es de una causa íntegra y el mal es cualquier defecto. Por esa razón, hay cosas que por más que el católico quiera hacer bien, no puede aceptar como buenos en el mundo de la política, porque evidentemente uno ya estaría traicionando los principios, ¿no? Y entonces ahí, antes de traicionar los principios, es mejor renunciar a irse. Evidentemente es así. Uno no puede negar la verdad. Por esta razón, es esencial que uno siempre, eh, a las personas llamadas a gobernar hacia el bien común, es necesario que no
acepten ni lisonjas ni favores, ni se dejen convencer por la gente de la propia militancia para cambiar sus valores y sus principios. La forma de construir el bien común, evidentemente, es metiéndose en eso, ¿no? Pero bueno, hay muchas formas de hacer política, no solamente uno piensa a veces cuando va en esto, insisto, en hacer un partido político, ¿no? Pero evidentemente esta no es la única forma. Si uno dice todos los gremios, por ejemplo, están politizados, bueno, entonces unámonos los docentes de una región o de una provincia, todos con el mismo ideal y con el mismo fin, y desafiliémonos todos en masa de tal organismo sindical de docentes, en este caso, para hacer un gremio que sea sin ideologías y que busque verdaderamente el bien común. Evidentemente, esto sería algo muy noble de hacer, ¿no? Y sobre todo en la Argentina, teniendo en cuenta cómo están los gremios tan fácilmente politizados. Por esa razón, hay mucho para hacer en el ámbito político, en todos los ámbitos, ¿no? Hay que empezar con asociarse con las personas que piensan igual que uno, y después, asociándose a estas personas, entonces hacer eh, una asociación más grande. Pero no hay que cansarse y no hay que tener la visión de conjunto, y es necesario que uno no se deje tragar por los problemas diarios que a veces son nimiedades. Pero el cristiano obviamente tiene que tener este corazón magnánimo de conquistar y convertir a todos, ¿no? Y este es el gran llamado de la política, que siempre tiene que buscar el bien común, tanto inmanente, es decir, de este mundo, el mejor o bien común, que no es la suma de los bienes particulares, como el bien común trascendente, que evidentemente es Dios, ¿no? Y como vemos, los actuales políticos a Dios ni siquiera lo consideran. Por eso el cristiano es necesario que se inmiscuya, el católico es necesario que se meta en la política y que haga todo lo posible para que, como dice San Pablo, todas las cosas se ordenen según la mente de Cristo. Eso pasó en la Edad Media, como León XIII en su excelente encíclica Immortale Dei, que les recomiendo que lean, donde dice, hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio impregnaba los estados. Eso existió. Lamentablemente hoy lo vemos como cosa del pasado, ¿no? Tenemos que trabajar para que eso no solo haya existido, sino que vuelva a suceder en la historia de la humanidad. Bueno, acerca de por qué es pecado votar a un político con inclinaciones abortistas, es necesario considerar que el Papa Benedicto XVI ha postulado la existencia de principios no negociables, a los cuales uno no puede jamás darle la confianza del voto, porque evidentemente sus elecciones van a ir en contra de la dignidad humana. Estos principios no negociables son la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, el matrimonio entendido como una unión estable entre un hombre y una mujer toda la vida, y el derecho inalienable de los padres a educar a sus propios hijos. Entonces cualquiera que niegue esto, que además para mí podríamos agregar un principio más, que es la confesionalidad católica pública del Estado. Bueno, quien niega estos principios, entonces evidentemente no puede, por más que se diga católico, como tenemos nosotros aquí el caso, triste caso en la Argentina de el presidente Alberto Fernández, que se hace llamar católico y que sin embargo promueve el aborto, ¿no? Y y está buscando senadores para que se pasen del lado llamado verde, o sea, el lado abortista. Bueno, evidentemente estos, por más que se digan católicos, no lo son. El católico comete un grave error y la persona de buena voluntad un grave error, eh, votando a personas con estas inclinaciones, porque evidentemente está poniendo, no sé, su ideología o su concepción del mundo y del Estado y de la sociedad o lo que fuere, ¿no? Su afecto personal por encima del bien común, porque evidentemente no se puede negociar el bien de los ciudadanos.
el bien, la vida humana. Por esta razón, nunca se puede votar a un político abortista, ¿no? Abortista o con inclinaciones homosexuales, ¿no? O que quiera aprobar la eutanasia, o que quiera hacer cenar a los padres el derecho de educar a sus propios hijos, ¿no? O que se diga que el Estado tiene que ser laico, en mi opinión. Por esta razón, uno no debe apoyarlo jamás. Y a esto hay que sumarle que hay algunos teóricos que sustentan de que el voto en sí mismo está mal. Decía un gran laico que fue asesinado aquí en la Argentina, Jordán Bruno Ollenta, decía de que en el voto se iguala lo que no puede ser igualado. Se iguala el virtuoso con el vicioso, el sabio con el ignorante. De esta forma, uno perjudica al bien común haciendo de que sea disputable o que sea cualquier cosa que se pueda llevar al debate, como ahora contemplamos en Argentina, que se está tratando la ley del aborto, como dice este lema actual, la vida no se debate, se defiende. Hay principios esenciales del ser humano que no deberían ser debatidos, porque evidentemente eso pone en juego todo el derecho. Por esa razón, por todos estos principios que estamos diciendo, un católico no debe jamás votar, ni apoyar, ni trabajar, ni sustentar, ni estar en un partido, por más que después no lo vote, no debe jamás dar su respaldo a un político con inclinaciones abortistas. Para nosotros la vida humana es lo esencial. E incluso, como decía antes, algunos hasta incluso postulan de que el voto en sí mismo considerado es una corrupción de la política. Pero bueno, eso será para un debate posterior. Lo cierto es que no podemos jamás apoyar a un político que se diga abiertamente partidario del aborto, ¿no? Y si no se dice nada, es necesario que los votantes lo presionen para que se pronuncie, si está a favor o en contra del aborto, o a favor o en contra de la homosexualidad, y si piensa promover eso como su gobierno, porque evidentemente uno no puede apoyar a gente que destruya la sociedad, que destruya el futuro de la propia patria. Bueno, acerca de por qué la Iglesia Católica no aprueba los métodos anticonceptivos, es necesario decir de que en el matrimonio eh, en general considerado e incluso en cada unión matrimonial, en cada unión sexual, tienen que haber dos fines. La apertura a la vida, que es el fin primario, y el amor mutuo entre los esposos, que es el fin secundario íntimamente conexo. De tal forma que si se llegan a separar estos fines, entonces caemos en un desorden por el punto de vista de la naturaleza. La fecundidad entonces es el primer fin. Pero claro, evidentemente el matrimonio tiene que ser potencialmente fecundo, porque si un matrimonio nunca llega a tener hijos, evidentemente pueden no ser culpa de ellos, puede ser culpa de la biología, culpa, entre comillas, ¿no? Puede ser a causa de la biología de alguno de ellos, ¿no? Y entonces no necesariamente ese matrimonio es inválido, al contrario, ¿no? De la misma razón, cada acto matrimonial tiene que ser potencialmente fecundo, es decir, abierto a la vida. Y a su vez, esa vida tiene que ser, esa apertura a la vida tiene que ser buscada como amor mutuo entre ellos, ¿no? Si uno busca solo tener descendencia sin buscar la unión sexual y ese amor mutuo entre los esposos, entonces caemos en los excesos de la fecundación in vitro, la fecundación artificial, etcétera. O en los casos más aberrantes incluso en la clonación. Por ahora no es una posibilidad, pero cabe que lo sea, digamos, ¿no? Como está la técnica tan lejos de Dios. En segundo lugar, si uno busca solamente crecer en el amor entre los esposos, pero negándose a la apertura a la vida, entonces caemos en los otros excesos, como son el aborto y la anticoncepción, entre las cuales hay que considerar la química y
la mecánica, digamos, ¿no? O sea, los métodos llamados de barrera, es decir, los preservativos, diafragmas, etcétera. Bueno, evidentemente la anticoncepción está mal. Toda la anticoncepción química es abortiva y esto no se dice en los prospectos. Y esto es muy importante que uno lo sepa, porque hay gente que recurre a las pastillas, ¿no? Anticonceptivas como una forma de regular la natalidad, ¿no? Y de espaciar los nacimientos. Bueno, es necesario que sepan todos los usuarios e incluso los farmacéuticos que las venden, que esto es abortivo, porque uno de los efectos, estas pastillas tienen 4 efectos. Uno es el anovulatorio, otro es el espermicida, otro es aumentar el moco cervical, por el cual los espermatozoides no podrían pasar al útero y menos las trompas, donde se da la fecundación. Y por último, serían espermicidas, también lo dije, y serían además antiimplantatorios. Y este es el problema, ¿no? Al ser antiimplantatorios, impide que el huevo cigoto fecundado ya en la trompa se adhiera, por decir de alguna forma, al vientre de la madre, a la matriz, al útero, ¿no? Al endometrio, razón por la cual es expulsado. Y esto se llama aborto. Bueno, este tema de los anticonceptivos químicos como abortivos, es decir, que no existe un anticonceptivo puramente interceptivo, son antiimplantatorios y por eso abortivos, esto no lo dice en los prospectos, ¿no? O lo dice de modo muy vago, muy genérico, y entonces evidentemente esto es un perjuicio para todos, con dolo sin duda, de parte de las farmacias, ¿no? Pero aparte de esto, supongamos que existiera algo puramente interceptivo, como de hecho podría ser el preservativo, la Iglesia también se opone a los métodos de barrera, incluso usados dentro del matrimonio, porque evidentemente aquí se busca solamente la unión sexual, el placer o el crecer en el amor mutuo, etcétera, pero separado y desgajado de esta apertura potencial a la vida. Los cristianos, los católicos deben, y las personas de bien, deben regular su fertilidad y en los niños que traen al mundo con los métodos naturales. El método de Creighton, el método Billings, antes llamaba el método Nigo Knaus, bueno, etcétera, ¿no? Son los métodos naturales, ¿no? Que después agregó el método sintotérmico, la temperatura basal, etcétera, método de los 3 días, etcétera. Bueno, todos estos métodos naturales son los que los matrimonios católicos y las familias de bien deben conocer justamente para regular de modo adecuado su fertilidad, porque si no, evidentemente uno causaría, en los casos de los métodos químicos, causaría un grave daño a un tercero, que sería un daño potencial, ¿no? A la pérdida de un niño por nacer. Por esta razón, la Iglesia, como siempre, ha defendido el matrimonio y la familia, y aquí se fragua el futuro de la humanidad. La Iglesia se ha opuesto y se seguirá oponiendo a todos los métodos anticonceptivos, ya sea hormonales o de barrera, que impiden que la vida se desarrolle de modo, y la vida incluso sexual, se desarrolle de modo natural. Acerca de la pregunta de por qué la postura de la Iglesia sobre el aborto no se reduce a argumentos religiosos, bueno, es necesario decir de que ya desde la época de los llamados padres apologetas, que discutían con paganos y con judíos, la Iglesia, a través de ellos, ¿no? Ha respondido con los argumentos de común acuerdo que ellos tenían. Entonces, por ejemplo, hablando con Trifón, por ejemplo, San Justino citaba los argumentos del Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es Dios, pero todos argumentos veterotestamentarios. De la misma manera, cuando Tertuliano, por ejemplo, escribe su Apologeticus dirigido al emperador, le hace ver la maldad desde el punto de vista natural de las persecuciones de los cristianos. Bueno, esta forma que tuvieron los padres apologetas es la misma que tuvo la Iglesia en todos los tiempos. Uno piensa, por ejemplo, en la Suma contra Gentiles, escrita por Santo Tomás, escrita contra los sarracenos para que se conviertan a la fe, y uno va a ver claramente de que el
doctor Angélico usa los argumentos adecuados, y es por eso que resume todo lo que se llama verdades sobrenaturales quad substantiam, es decir, todo lo que solamente conocemos estrictamente por la revelación sobrenatural, todas estas las resume en el libro cuarto de la famosa obra Contra Gentiles, ¿no? Y en los tres primeros libros se dedica a explicar más detalladamente las verdades que los musulmanes, ¿no? Y los sarracenos podían darse cuenta con razonamiento de que estaban ellos mismos en un error. Bueno, esta postura que ha tenido la Iglesia en todos los tiempos es la misma que nosotros tenemos cuando hablamos del aborto. Nosotros sabemos muy bien, y ante todo, que el aborto es un violar los mandamientos de la ley de Dios, en contra de no matar. Más aún, sabemos que el demonio es homicida desde el principio, como lo llama Jesucristo, y él quiere la sangre inocente, como lo ha pedido, como lo han hecho los dioses antiguos, ¿no? Tanto, por ejemplo, aquí en América, los dioses aztecas, como los dioses cananeos, ¿no? Por ejemplo, Moloch, a los cuales los cananeos sacrificaban su primogénito. Bueno, esto siempre ha sido el demonio, porque como dice la escritura, los dioses de los paganos son demonios. Pero bueno, aparte de esto, que uno lo sabe, y como católicos es muy importante que lo tengamos en cuenta, que esta lucha es contra el infierno, pero evidentemente este argumento nosotros no lo podemos plantear a las personas, por ejemplo, que no tienen fe. Pero si hay personas que no tienen fe y que son de buena voluntad y que se oponen al aborto, por distintas razones. Algunos habrá porque son médicos, ¿no? O porque conocen la biología, y la biología taxativo que la vida comienza desde la concepción. Esto no es una opinión, no es algo que esté oculto, todo el mundo lo sabe. Entonces, evidentemente, este argumento es muy fuerte, porque por eso siempre aquí en Argentina, por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina siempre se ha opuesto tenazmente al aborto, como academia, ¿no? Y esto tiene un peso y un valor evidentemente muy importante. También se suelen poner argumentos constitucionales, ¿no? Los abogados, porque eh, aquí en Argentina y en otros países de América Latina, nosotros tenemos defendida la vida desde la concepción, porque hemos incorporado algunos tratados internacionales, como por ejemplo el Tratado de San José de Costa Rica, que en su artículo cuarto, inciso primero, dice que todo ser humano tiene derecho a la vida en general desde la concepción, ¿no? Entonces, más o menos así la redacción, y por esa razón lo dice algo que tiene valor por encima de las leyes, porque es un tratado internacional que tiene jerarquía inferior a la Constitución, pero superior a las leyes nacionales. Lo mismo acá en el caso de la Argentina, tenemos que decir con la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño, que cuando se dice que todo niño tiene que ser considerado hasta los 18 años de edad y tiene derechos inalienables que deben de ser respetados, al incorporarse esta legislación en la legislación argentina, valga la redundancia, se dice de que niño es toda persona desde el momento de su concepción hasta los 18 años de edad, ¿no? Por lo tanto, estos argumentos, ¿no?, de índole jurídico, ¿no?, también se suelen poner con mucha razón para combatir en contra del aborto, ¿no? También se pueden poner argumentos de índole natural, ¿no? Argumentos de índole psicológico, por ejemplo, a causa, bueno, esto está muy silenciado, pero las mujeres que han realizado aborto después sufren lo que se llama estrés posaborto, muy traumático, y evidentemente, y esto no se dice o poco se ha estudiado, poco se analiza, y esto es verdad, digamos, ¿no? La psicología lo puede estudiar con claridad, y esto, insisto, ¿no? Obviamente el lobby abortista intenta silenciar esta masacre. Por esta razón, bueno, nosotros recurrimos a todos estos argumentos para dialogar y para hacernos entender por nuestros contemporáneos, pero sabemos ante todo que esta es una cuestión del demonio que quiere el sacrificio de los inocentes, la sangre humana de los inocentes, porque si el Señor es el Dios de los vivos,
y él es la misma vida, entonces el demonio es homicida desde el principio y se regodea destruyendo a aquellos que lo sirven. Por esa razón nos oponemos al aborto e intentamos combatir con todas nuestras fuerzas en contra de este delito criminal. Acerca de si un matrimonio católico puede no tener hijos o tener muy pocos, bueno, en el momento de realizarse eh, el matrimonio es necesario que antes los esposos realicen lo que se llama un expediente matrimonial, en el cual eh, el sacerdote debe preguntarle a los contrayentes que saben que contraen el compromiso de ser generosos con Dios, ¿no? Se habla de paternidad responsable, concepto ambiguo, pero bueno, que el sacerdote debe explicar bien, no en el sentido contracepcionista que hoy impera en el mundo, sino en el sentido de la apertura a la vida. Se habla de los métodos naturales. Bueno, por toda esta razón es muy importante que los matrimonios católicos sean generosos con la vida humana que ellos deben, como representantes de Dios, ser co-creadores. Por esto la Iglesia siempre ha favorecido los matrimonios que traen muchos hijos al mundo, siguiendo en definitiva lo que dice la Sagrada Escritura, como dice el Salmo. La herencia que da el Señor son los hijos, una recompensa es el fruto de las entrañas, son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud. Por esta razón tan importante es que los esposos sean generosos. Es mucho mejor traer una vida al mundo que pensar en ir todos los años de viaje a un lugar caro y lejano, ¿no es cierto? Evidentemente, hoy con la mentalidad hedonista que se ha metido, la mentalidad contracepcionista, una mentalidad burguesa, hoy la gente postula que, bueno, es mejor tener pocos hijos o no tenerlos, ¿no? Y en su lugar, no sé, tener una mascota que no da problemas. Bueno, esa triste situación es la que vemos en la actualidad en Europa y por eso hoy sufre un invierno demográfico a causa de todos los abortos que han causado y que evidentemente esto perjudica gravemente incluso no solo a la vida de estos niños eh, que han fallecido a causa del aborto, de la anticoncepción, sino además a la misma economía europea, agravado por el flujo migratorio que llega desde África y de Asia, ¿no? De modo descontrolado, lo cual hace de que las familias pierdan su identidad propia del lugar. Bueno, por todas estas razones es muy importante y necesario que uno considere que la Iglesia siempre ha favorecido eh, las familias numerosas porque estas son modelo de virtud y además son semillero de vocaciones. ¿No? ¿Cuántas vocaciones salen de familias que han sido generosas con Dios? ¿No? Y muchas veces los médicos, por esta mentalidad que se ha metido incluso en la medicina, de tener pocos hijos, los médicos, metiéndose a veces en lo que no les incumbe, ellos mismos ofrecen a los padres que tienen incluso pocos hijos la ligadura de trompas, la vasectomía, los anticonceptivos, ¿no? Mandados por estos estados que ya son abiertamente hedonistas y paganos. Bueno, por esta razón, el católico debe saber que es muy importante de que las familias sean generosas con Dios, ¿no? Que confíen en la divina providencia y que antes que viajar todos los años o cambiar el auto todos los años, mejor es ser generoso con el Señor. Y en definitiva Dios, que no se deja ganar en generosidad, recompensará a esos padres grandemente. Lo vemos claramente nosotros en las familias que uno conoce, que tienen muchos hijos, después se ven rodeados de afectos y de nietos. Y en cambio los que han preferido tener una mascota muchas veces viven y mueren solos, ¿no? En los geriátricos, ¿no? Y en los asilos, tristemente. Por esta razón es bueno que uno
combata esta mentalidad hedonista del momento, siendo generoso con Dios y con la patria. Nos quieren despoblar aquí a nosotros la Argentina, particularmente la Patagonia, para quedarse con sus riquezas naturales. Es necesario poblar la Patagonia y para eso es necesario que tengamos muchos hijos, ¿no? Y que pensemos en el bien de la patria. Así que por argumentos también de índole sobrenatural y de índole natural es necesario que no nos creamos el verso de la explosión demográfica, más bien que nos demos cuenta que nos quieren reducir la población para quedarse unos pocos con las riquezas de todos. Y eso es lo que no podemos permitir. Acerca de cómo se debe vivir la sexualidad dentro de un matrimonio católico, bueno, ya hemos comentado, hablando de los anticonceptivos, que todo el matrimonio y cada unión sexual tiene este doble fin de la apertura a la vida y el crecimiento de amor mutuo entre los esposos. Por esta razón, no todo está permitido, sobre todo hoy que abundan las aberraciones en todo punto de vista. Los católicos también, infectados por el espíritu del mundo, pueden creer de que, bueno, mientras que sea el esposo con la esposa, vale cualquier cosa. Bueno, evidentemente esto no es así, ¿no? No es así. Eh, es necesario que eh, los órganos sexuales eh, estén en contacto uno con los otros, ¿no? Es decir, que el pene se introduzca dentro de la vagina. Cualquier otra praxis que exista, y que aunque el mundo la pruebe y la alabe, etcétera, evidentemente esto no es de Dios. Es necesario que el hombre termine dentro del cuerpo de la mujer. Y otra cosa, obviamente, está desaprobada ya en la Sagrada Escritura. El caso famoso de Onán, que como no quería dejar descendencia, él derramaba el semen fuera del cuerpo de la mujer. Y dice el texto sagrado, su proceder desagradó a Dios, que lo hizo morir. Por esta razón, este pecado se suele llamar onanismo. Y que evidentemente detrás de la mentalidad contraceptiva actual es lo que hoy está en boga, ¿no? Incluso con los métodos que hablamos anteriormente, los métodos llamados de barrera. Bueno, el cristiano sabe de que la sexualidad no es solo la función de dos cuerpos, sino ante todo la función de dos almas. Y esto es muy importante, porque nosotros los seres humanos no somos animalitos que se descargan en determinadas acciones. Más bien tiene que ser primero la fusión de dos almas, dos inteligencias que se aman, dos inteligencias que se conocen, dos voluntades que se aman, con un sí perpetuo y definitivo, por eso es necesario previamente el matrimonio, eh, y después sí la apertura y la generación de los hijos, ¿no? Por esta razón, la sexualidad también tiene un sentido de colaborar con la creación de Dios. Dios no dejó todo hecho el día de la creación, sino que dejó al hombre para que trabajara la tierra y la cultivara. Así también Dios ha pedido a Adán y Eva que sean co-creadores de los hijos, ¿no? De la descendencia, mediante Dios infunde el alma humana cuando está la materia preparada, es decir, cuando el óvulo se une al espermatozoide. Por esta razón, es muy importante que los esposos salgan de la mentalidad hedonista actual y que sin miedo vivan esta sexualidad del modo humano, ¿no? Y del modo sobrenatural. Insisto, porque no somos seres puramente pasionales de hacer lo primero que la primera novedad que se nos ocurra, sino que todo tiene que ser ejecutado de modo humano y sobrenatural, ¿no? Para agradar ante todo a Dios nuestro Señor. ¿Y la ciencia puede intervenir en esto? Podría alguno preguntar. Bueno, la ciencia puede intervenir siempre y cuando ayude a tal acción, en este caso al acto sexual, pero no que lo reemplace. Por ejemplo, el anteojo
ayuda a los que no vemos bien, nos ayuda a ver adecuadamente. Pero el anteojo no reemplaza al ojo. Si el anteojo reemplazara al ojo, entonces evidentemente el que vería no sería yo, sino que sería otra cosa. Bueno, aquí lo mismo sucede de la misma forma. La ciencia podría ayudar a realizar el acto sexual de modo humano, pero nunca puede reemplazar el acto sexual en sí mismo. Tampoco puede, después del acto sexual, poner alguna barrera, algún impedimento, de modo que sea químico u hormonal, para evitar que vengan los hijos. Bueno, esto es muy importante, ¿no? La ciencia debe ayudar, ¿no? Por ejemplo, podría ayudar a regular el ciclo de la mujer, podría ayudar a que el hombre tenga una erección si está sufriendo de impotencia, etcétera. Pero el acto humano se puede realizar de modo natural. Esto es muy importante que los matrimonios lo tengan en cuenta también para que no se animalicen como se está animalizando la sociedad en general. Bueno, acerca de la pregunta si es necesario esperar hasta casarse para tener relaciones sexuales, ya hemos dicho en la respuesta anterior de que el matrimonio tiene el fin justamente de abrirse a la descendencia y de crecer en el amor mutuo entre los esposos. Por esta razón, las relaciones sexuales antes del matrimonio no son queridas por Dios, ¿no? Son un pecado grave en contra del sexto mandamiento que dice no cometer actos impuros. Estos actos impuros pueden ser cometidos solos, ¿no? La masturbación, por ejemplo, o pueden ser cometidos antes del matrimonio, y que son las relaciones sexuales prematrimoniales. Está de moda, como hoy vivimos en un ambiente tan hedonista, en decir que si me quieres, demuéstramelo, ¿no? En el mal sentido de la palabra, ¿no? Como que fuera la prueba de amor entre los novios. Bueno, lejos de nosotros de pensar de esa forma, más bien sabemos de que el verdadero amor sabe esperar el momento auténtico, porque las personas debemos vivir distintas formas de la virtud de la castidad según el estado y según el momento de nuestra vida. Por ejemplo, los sacerdotes o los religiosos, los consagrados, tenemos esta castidad especial, ¿no? Por la cual hemos prometido toda la vida ofrecerle a Dios nuestra integridad, ¿no? Pero aparte de esto, eh, en el noviazgo, ¿no? O en la juventud, ¿no? Uno promete al Señor, o debe prometer, ¿no? No todos prometen, pero al menos lo que Dios quiere, es que uno espere hasta el matrimonio, ¿no? Y que esta es una forma de castidad, ¿no? Que es la castidad que sabe esperar el fruto maduro, de la misma forma que si uno tiene hambre, pero la comida no está hecha, entonces evidentemente si uno come la comida le cae mal, ¿no? Eh, hasta tiene otro sabor. Bueno, igual sucede aquí con las relaciones antes del matrimonio. Y estas relaciones preparan para otra castidad, que es la que viene después, que es la castidad conyugal, la castidad propia de los esposos, ¿no? Y como hemos explicado antes, no todo está permitido, ¿no? Y evidentemente esto exige un autodominio, yo diría, aún mayor que el autodominio de los novios. Porque los novios podrían decir, bueno, nosotros no podemos tener relaciones, entonces hay determinados lugares y determinados tiempos que no debemos estar solos, ¿no? No podemos juntarnos en la pieza de la casa de la novia cuando no está nadie, ¿no? Evidentemente, ¿no? Hay lugares donde no se puede ir, no solo si no hay nadie, sino si están los padres, tampoco se puede ir a la pieza de la novia, ¿no? El novio no puede ir a la pieza de la novia porque es un lugar propicio para el pecado. Tampoco pueden ir a dar una vuelta por la oscuridad a las 3 de la mañana un viernes por la noche, un sábado por la noche en un auto solos. Y porque evidentemente todos somos de carne, ¿no? Por eso es muy importante cuidar las ocasiones de pecado. Pero esta castidad, castidad de los novios, de los jóvenes, prepara, juvenil, digamos, prepara para la castidad conyugal, porque la castidad conyugal también. Hay veces que por motivos de salud de la madre, porque acaba de nacer un niño, porque uno de los dos se tiene que ausentar por trabajo, en fin, etcétera, por X causa, por muchas causas, a veces
no se puede tener una unión sexual entre el esposo y la esposa, ¿no? Y entonces ahí, si no tienen cimentada la virtud, ¿qué van a hacer los esposos? Se van a engañar mutuamente, van a recurrir a la autocomplacencia, etcétera, ¿no? Evidentemente los esposos no pueden hacer nada de eso. Por esta razón, solamente se puede vivir la castidad conyugal si antes se ha vivido la castidad juvenil y en el matrimonio y en el noviazgo de modo adecuado. Y si no después, bueno, evidentemente uno puede crecer después, ¿no? Pero después suele haber muchos problemas en los esposos, ¿no? Problemas que antes no solucionaron. Por eso, a los jóvenes novios es bueno que esperen el momento adecuado. Es bueno que puedan ofrecerle a Dios, ¿no? Ese deseo ¿no? de una unión corporal entre la persona que aman, ¿no? Porque ese deseo ofrecido es el cimiento, la mejor semilla que van a poner, el mejor cimiento que van a poner para que florezca auténticamente el matrimonio en el futuro. Por eso además también, agrego, es muy importante que los noviazgos no sean de chicos muy jóvenes, ¿no? Que sean más bien de gente, de chicos más grandes, ¿no? No de adolescentes. Está de moda ahora en la secundaria que los chicos todos se ponen de novio. Y bueno, y esto es una fuente de tentación. Que sea de jóvenes más grandes y que además los noviazgos no duren mucho, porque el noviazgo tiene que ser algo serio y como una preparación al matrimonio, ¿no? El sentido es este, ¿no? Ir a lo medular, ¿no? Y decir, esta persona es para mí o no es para mí, este me quiere o no me quiere, con esta persona me siento cómodo o no me siento cómodo, ¿no? Eh, y contarse cosas que sean exclusivas de ellos, ¿no? Por eso es muy importante que además, para que se pueda vivir la castidad de los noviazgos y de los jóvenes, que los noviazgos no se den deprisa, más bien que esperen y que después se consoliden prontamente, sin tener un noviazgo largo, delante del altar de Dios, ¿no? Y después que sí, que sean muy generosos con la vida. Acerca de por qué el matrimonio es únicamente entre un varón y una mujer, bueno, porque simplemente tenemos, hombres y mujeres, tenemos la misma dignidad, pero tenemos distintas funciones, queridas por Dios nuestro Señor. Y somos distintos en todo punto de vista, distintos en nuestra anatomía, eso es evidente, somos distintos en nuestra genética, XX la mujer, XY el varón, somos distintos en nuestro ser psicológico, es distinto nuestro razonamiento, ya sea de varón o de la mujer. Bueno, por eso es que somos distintos en todo punto de vista, hasta tal punto de que esto está demostrado en las mismas raíces de las palabras, ¿no? La palabra matrimonio quiere decir matris munium, oficio de la madre. Y evidentemente no puede haber una madre si no hay un padre, porque solamente una mujer se convierte en madre cuando concibe y da luz a un hijo. Por esta razón, el matrimonio en su misma esencia dice de que se necesita un padre y una madre. Eh, los dos tienen funciones distintas y complementarias. Es cierto de que puede existir algún caso en donde uno tenga que hacer la parte del otro, pero en general la educación de los niños más pequeños está reservada y destinada a la madre. De hecho, el niño llora y el papá a veces no sabe cómo agarrarlo, si es papá primerizo, y la madre sí, y además llora y la mamá entiende, ¿no? Si tiene hambre, si tiene sucio el pañal o si le duele la panza, qué sé yo, ¿no? La mamá lo entiende enseguida, ¿no? Y el papá ¿no? En general le tiene que preguntar a la mamá a ver qué le pasa, qué quiere, ¿no? O qué necesita el niño, ¿no? Bueno, en general por eso la educación de los más pequeños está reservada a la mamá, aunque obviamente el papá no puede desentenderse. Y de la misma forma, la educación de los más grandes está reservada primero y principalmente al padre, que debe poner los frenos adecuados a la vida moral,
y a la vida en general, ¿no? Para que se realice como persona de bien. Por supuesto, sin que la madre se desentienda de este principio. Así lo dice Santo Tomás en su cuestión de magistro, que pertenece a una famosa obra llamada De Veritate, en la cual dice esto, ¿no? Que la madre se ocupa de los niños en la primera edad, la primera infancia, y el padre después, sobre todo en su juventud y adolescencia. Aunque digo, insisto, no es que uno tenga que desentenderse del oficio del otro. Por esta razón, eh, esta complementariedad, ya sea anatómica, genética, psicológica, funcional, etcétera, no existe en un matrimonio, entre comillas, porque no son matrimonio, en una pareja de homosexuales, ya sea de varones o de mujeres. No existe esta complementariedad, no le pueden dar la diferencia que el niño necesita, la dulzura de la madre y la dureza del padre, o lo concreto de la madre y la visión a largo plazo del padre. Como no se la pueden dar, evidentemente esto no responde a un orden natural. Ni hablar de lo que dijimos antes en respuestas, en preguntas anteriores, eh, donde dijimos que la unión sexual se ordena a dos fines, ¿no? La unión, la fidelidad entre los esposos, la apertura a la vida. Eh, y entonces, evidentemente, esto no está contemplado aquí, ¿no? Porque es imposible que haya apertura a la vida, ¿no? En una unión sexual homosexual, ¿no? Por esta razón, en la Sagrada Escritura son pecados reprobables, ¿no? Son pecados que incluso merecen un castigo de lo alto, como ha pasado con Sodoma y Gomorra. De hecho, se llama el pecado sodomía, uno de los nombres que tiene. Un fuego del cielo para destruirlos, ¿no? Justamente por la perversión que había en el momento, ¿no? Hoy, lamentablemente, vivimos en medio de una cultura que incluso se hace llamar orgullo, ¿no? Orgullo gay, ¿no? Eso hace recordar lo que dice San Pablo, eh, su Dios es el vientre, su gloria está en aquello que los avergüenza y su fin es la perdición. Por eso tenemos que anunciarles toda la verdad a estas almas, aunque sea dura, ¿no? Porque solamente la verdad los hará libres, como dice el Señor Evangelio, y solo la verdad hará que puedan salir de ese pecado, ¿m? Para ordenar incluso todo, también la sexualidad según Dios, ¿no? Así como hay personas que son desordenadas en su ira, por ejemplo, o en su pereza, ¿no? No pueden hacer lo que se les ocurra, diciendo que son temperamentales, por ejemplo, ¿no? O estando todo el día echados sin hacer nada, ¿no? Porque esto iría contra la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, de la misma forma, las personas que tengan la sexualidad desordenada, es muy importante que también la encaucen y la orienten según la voluntad de Dios, ¿no? Por eso nosotros, como católicos, debemos con caridad, con mansedumbre, pero con firmeza, decir las cosas como son, desde el punto de vista sobrenatural y natural. Por último, acerca de cómo debe vivir un católico con tendencias homosexuales, bueno, los consejos son siempre iguales para todas las personas que tengan un determinado pecado. Eh, la Iglesia ha enseñado siempre que hay medios naturales y sobrenaturales para guardar y conservar la virtud de la castidad. Particularmente es muy importante que recurran a la que tengan un director espiritual al cual le cuenten, ¿no? Tal o cual tendencia, sin miedo, sin tapujo, digamos, sin vergüenzas, ¿no? Porque esto dicen que problema hablado es medio problema solucionado. Entonces, evidentemente, esto les va a ayudar a ordenar su tendencia homosexual. Además de esto, la recepción conveniente, con bien confesados, de la Santa Eucaristía, la devoción a la Santísima Virgen, a San José, su castísimo esposo, el rezo del Santo Rosario. Bueno, todos estos medios sobrenaturales van a ayudar para que la persona pueda vivir la castidad y no se desordene en su homosexualidad. Lo mismo, aparte, que agregar los medios naturales.
particularmente, la persona deberá evitar las tentaciones, ¿no? La persona que siempre le insinúa, la busca, ¿no? Para cometer acciones indebidas. Y junto con esto, es más, huir de las imágenes, ¿no? De los videos, de los audios, ¿no? De los chistes, de todas estas impresiones que andan por internet, ¿no? Etcétera, por los teléfonos, por las computadoras, que nos incitan a practicar determinadas acciones, ¿no? Y que en lugar de apagar el fuego interior de la tentación, de la concupiscencia, lo que hacen es acrecentarla, ¿no? Entonces, evidentemente, habrá que huir de las ocasiones de pecado. Junto con esto, es necesario además que la persona practique alguna penitencia, sobre todo particularmente cuando el demonio los tienta, ¿no? Penitencia que puede ser, por ejemplo, bañarse con agua fría, ¿no? Entonces la persona está tentada, ¿no? En su sexualidad, ¿no? Y entonces, en lugar de darle placer, que es lo que la tentación sugiere, entonces evita la tentación. Bueno, la iglesia como madre enseña siempre la verdad, pero la iglesia también, como Jesucristo es médico, la iglesia también tiene la función de cuidar y curar las almas heridas. Por eso es que a nosotros suelen venir, digo, a nosotros como representantes de la iglesia, suelen venir las almas golpeadas a causa de la homosexualidad, de quizás abusos que hayan sufrido en la infancia, o pecados quizás desordenados de la juventud que nunca fueron corregidos porque nunca fueron tratados convenientemente, ¿no? Y a lo mejor la persona después lo vio o después se convirtió. Bueno, por esta razón, la iglesia no tiene miedo en decir la verdad, pero siempre, como decía San Agustín, hay que odiar al pecado y amar al pecador. De esta forma, nosotros presentamos la verdad de que la homosexualidad no es querida por Dios, pero por otro lado tenemos compasión de las personas que cometen determinados pecados e intentamos que se conviertan por todos los medios. La confesión es capaz de perdonar todos los pecados. Como dice el profeta Isaías, aunque tus pecados sean rojos como la grana, quedarán blancos como la nieve. Y esto que es la palabra de Dios, no podemos dudar de esta enseñanza bíblica. Por más que hayamos hecho una multitud de pecados, los más repugnantes que sean, ¿no es cierto? Abortos, homicidios, actos de homosexualidad, de pederastia o lo que sea, cualquier cosa puede quedar perdonada en el sacramento de la confesión. La única condición es, como dice Cristo a la mujer pecadora perdonada, le dice: vete, no peques más en adelante. La condición es justamente esta, que una persona quiera en verdad arrepentirse y volverse a Dios, ¿no? Reconozca su pecado y pida perdón por ello. Por eso, los pecadores no deben desesperar, más bien deben confiar en los auxilios sobrenaturales que Dios confió a la iglesia, para que de este modo también ellos puedan salvarse. Bueno, aprovecho en esta última pregunta agradecer a la gente de Adoración y Liberación por la entrevista que me han efectuado. Rezaré por todos ustedes, por sus intenciones. Bueno, y también los sacerdotes nos encomendamos a sus oraciones, porque evidentemente intentar llevar la doctrina católica para todos en este momento es difícil, también para nosotros como sacerdotes, así que tenemos que pedirle al Señor siempre por la fidelidad de todos. Muchas gracias, aprovecho a dejarles mi bendición y nos encontramos en el sagrario, en el Santísimo Sacramento.